Bueno, lo que tenemos ahí entonces es el proceso de hominización, pero abajo fíjense que dice el paleolítico y el nomadismo. ¿Sí? A ver si lo podemos agrandar. Bien. Nosotros habíamos hablado el otro día entonces del proceso de hominización o qué es la evolución de la que hablamos, ¿sí? Y acá tenemos una razón característica. ¿Cómo le llamamos a este tipo de especie? Tenía un nombre. Homínido, sí, porque es el proceso este de hominización. Y decíamos, bueno, la evolución o el progreso se da desde los hasta los, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? El libro hablaba de una palabra que empezaba con P, algunos le llamaban de otra manera. No. Estamos hablando del primer eslabón de la especie, ¿sí? ¿Cuál es? Desde los, empezaba con P, otros le decían con M. No, eso es una era. Primates, ¿sí? Desde los primates, algunos le decían monos, ¿sí? Y decimos, bueno, está bien, pero en realidad el nombre real o el nombre que nosotros le tenemos que dar es justamente este, ¿sí? El de primates. Hasta los humanos que conocemos hoy, ¿sí? Hasta nosotros. Bien, entonces en esa cadena evolutiva decimos, bueno, aparecen las teorías de Darwin, Lamarck, Gould va a decir, el eslabón perdido no existe, por eso se le llama perdido, y habla del progreso también de las especies. Bueno, todo eso es lo que venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Fíjense que esta es la imagen más característica, ¿sí? Del proceso de evolución. Entonces, desde el primate hasta el ser humano actual. ¿Bien? Y yo decía el otro día en el audio, en la clase que habíamos tenido por Zoom con los chicos, fíjense, hay una página allá en el libro, ¿sí? Que tiene un documento que es hacia el final de esta unidad. ¿Sí? Ahí si dan vuelta a la hoja, a ver, otra más. Allá, ¿sí? ¿Qué página es esa? En la página 24, ¿sí? Si querés usarlo. En la página 24 van a encontrar una imagen, ¿sí? Con un descubrimiento, con un cráneo que se reconstruye. Ese cráneo reconstruido, en definitiva, lo que nos está mostrando también es una serie de cosas a romper, ¿no? De estas miradas tan eurocéntricas que nosotros tenemos en los mapas, que tenemos en las teorías, y decimos, bueno, si miran esta cadena de evolución, ¿sí? Fíjense hacia qué evoluciona ese ser humano. Entonces, resaltábamos algunas características respecto del cráneo. ¿Qué características tiene el cráneo ese en la reconstrucción tecnológica? Compárenlo con el último, con la última parte de la especie evolucionada, con los dos últimos. ¿El cráneo qué es? ¿Qué género tiene? El cráneo que tienen en el libro, ¿qué género tiene? Tiene un género femenino. ¿Y el de acá? Masculino. ¿Sí? Ya empezamos a romper algo. En la demostración final de lo que nos arroja el cráneo, también sobre las posibilidades de que en América el poblamiento haya sido antes de lo pensado, ¿sí? En esa cuestión no estamos tomando el ejemplo de un hombre, estamos tomando el ejemplo de una mujer, que es la que se halló. Pero claro, en la cadena evolutiva siempre se habló por esta cuestión de concebir al hombre como el todo, ¿sí? Desde la filosofía antigua, digo. Es inesperado también que se den los resultados desde ese tipo de análisis. Y otra cuestión que tiene que ver más con qué. Si ustedes se fijan en el último hombre ahí y lo comparan con el cráneo, ¿hay alguna característica más? ¿Cuál es? Más allá de femenino o masculino.
¿Cuál será? Es fácil, ¿eh? Está a la vista, diría yo. Fíjense el último comparado con el cráneo que tienen ahí. Hay una diferencia sustancial. Incluso también tiene que ver con esa mirada que nosotros tenemos preconcebida de un mundo que siempre privilegiaba a cierto tipo de personas, ¿sí? ¿Cómo? El color de piel, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra cuestión. Durante mucho tiempo se planteó la evolución del hombre blanco, ¿sí? Ya más allá del género acá. Estamos hablando de la evolución del hombre blanco, no la evolución de el hombre con otra tez, ¿sí? Y otra etnia, como pueden ser los japoneses o los chinos. ¿Se entiende? Entonces, ahí rompemos con otra cuestión, el color de piel. ¿Está? Claro, si la vida misma se origina en el África. ¿Se entiende? Entonces, en el camino, en ese largo camino, la pigmentación, digo, hoy pensado desde hoy, con todas las teorías habidas y por haber, es más fácil. En ese tiempo quizás no, pero digo, con esta cuestión ahí latente, uno lo ve y dice, pero claro, si era así, era obvio. Bueno, pero antes había otra concepción de la historia, de las ciencias y demás. Entonces, la evolución tenía que ser de determinado tipo. Respecto de las características de los homínidos, bueno, sabemos que 4 millones de años en el África es cuando se empieza a desarrollar con mayor fortaleza este tipo de especie. El Australopithecus tiene el tamaño de 1 metro aproximadamente, como lo que veíamos con Lucy. Un cerebro similar, para que se den una idea, al del gorila. Logran tener la posición erguida, es decir, ahí también se entiende cuál va a tener la posición erguida a partir de cuándo nosotros empezamos a tener una posición más erguida, y van a poder liberar sus manos y sus piernas. Cuando dice liberar, es porque acuérdense que yo les había dicho que la mano estaba como algo así, ¿sí? Y con el tiempo se va agrandando por la necesidad de manipular elementos, comida, ¿sí? Entonces se va haciendo así. Y en esa evolución, si yo estiro cada vez más, bueno, evidentemente, por las teorías estas que nosotros estuvimos analizando, llegamos a lograr que en la evolución tengamos las manos así. Las piernas lo mismo, ¿sí? De estar en posiciones más agachadas, hablando así mal y pronto, a llegar a la posición actual. El afarensis es el más reconocido, aún podrían trepar, ¿sí? Eso quiere decir que si podían trepar necesitaban buscar ¿qué de los árboles? Comida. Bien. El Homo habilis, sí que es otra de las especies que no está ahí en el libro, vivió entre 2.500.000 años y 1.600.000 años atrás en África también. ¿Sí? Quiere decir que ahí nos estamos concentrando nosotros. Medía 1,20 m, es decir, una posición un poquito más alta, tenían mejor desarrollo de la mandíbula. ¿Para qué? ¿Para? No te escucho. Para poder comer, ¿sí? Para poder triturar mejor los alimentos. Entonces tenían mejor desarrollada la mandíbula, físicamente más débil, ¿sí? No quiere decir la evolución que se hagan cada vez más fuertes. Si están desarrollando otra cosa, quizás están perdiendo de control otro tipo de situación como esta. Parecen más débiles, ¿está? Y con el cráneo más desarrollado. Si tiene el cráneo más desarrollado, por lo tanto, el cerebro va a ser más chico o más grande. Más grande, tiene más espacio, ¿sí? Van a trabajar con la piedra, quiere decir que acá ya empezamos con este periodo, que nosotros estamos hablando del trabajo en piedra, más rutinario, si bien 4 millones de años para atrás ya estamos hablando de esto, del paleolítico, digo, bueno, trabajar con piedra implica esto, ¿no? Mejorar un poco la adaptabilidad de las herramientas. Y empiezan a utilizar algo importante, el cuero, ¿sí? Y eliminaban la carne. ¿Sí? Usan el cuero, eliminan la carne. Muy contradictorio, pero bueno, es la forma en la que empezaron a adaptarse. Después le sigue el Homo erectus, 1.500.000 años, vivió en el África, en Asia y en Europa. ¿Qué es lo que notamos acá con el Homo erectus? ¿Cómo?
se fue migrando hacia otros lugares, ¿sí? Fue caminando hacia otros lugares y acá ya se empieza a poblar esos dos territorios que yo le decía, bueno, ellos van por acá y por acá, ¿sí? El principal va a ser Asia, donde más se va a concentrar nuestro estudio. Ya tenía 1,6 metros, un poquito más chico que yo, robustos y erguidos, mejor elaboración de herramientas, quiere decir que acá ya están manipulando mucho mejor la piedra, comían frutos, raíces, ¿sí? Esto es importante, semillas, y ya empiezan a comer carnes. Entonces se dan cuenta que en esa separación del cuero y la carne, con la carne podemos hacer algo más. ¿Se entiende? El cuero nos tapa, la carne la comemos. Utilizan por primera vez el fuego, ¿sí? 1.500.000 años hacia atrás, Homo erectus. La carne la cocinamos. ¿Está bien? Y acá viene el Homo sapiens, que vivió, bueno, hace 1.500.000 años, pareciera ser que hasta la actualidad. Aparición de los seres humanos más modernos, mejor desarrollo de capacidad craneana, mejor cerebro por ende, lenguaje articulado, quiere decir que ya tienen un mecanismo de comunicación mucho más interesante y se pueden establecer ciertos lazos, por eso habla de nuevos vínculos y nuevos conocimientos. Y empieza a establecerse esto de los clanes, bien, que después vamos a ver qué es los clanes. Y acá tenemos el Homo sapiens sapiens, que parece ser la evolución del Homo sapiens de hace 35.000 años hacia atrás, que todavía está debatido por las teorías evolucionistas, que es lo que venía diciendo hasta ahora. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieran saber? Como me gusta ir complicándola, el Paleolítico, ¿sí? Si yo pudiera leer bien, dice que es la primera etapa de la historia, ¿sí? Que nosotros vamos a analizar en la línea de tiempo. La primera etapa de la prehistoria, que se extiende desde la aparición del hombre hasta la invención de la agricultura y la ganadería. ¿Bien? Cuando decimos la invención de la agricultura y la ganadería es porque antes no existía. Entonces uno diría, ¿pero se inventa eso si las plantas crecen? En ese momento era una invención, ¿sí? Poder articular esto, decir, bueno, me voy a quedar asentado acá, voy a hacer que los animales se reproduzcan, voy a hacer que las plantas crezcan cada vez más grandes para tener más para comer. Entonces empieza a ser una invención, empieza a ser una búsqueda genética, una búsqueda científica, no la ciencia desarrollada como la tenemos hoy, científica al fin, porque es investigación. Es tratar de ver cuál es la mejor manera de que todo esto progrese, ¿sí? Prolifere para que ellos puedan vivir mejor y en un lugar sin tener que caminar tanto. ¿Está bien? La otra vez yo hacía la separación y decía, bueno, estas eran economías destructivas, ¿sí? Más allá del equilibrio con el medio ambiente y demás, eran economías destructivas porque todo lo que podían comer lo comían y después tenían que seguir viaje. Porque no estaba esto de haber inventado una manera de ponerse a reproducir cosas. ¿Está? Entonces destruían a su paso y seguían. Bien, después las cosas volvían a crecer, no es como ahora. La destructiva de ahora es terrible, porque todo lo que rompen no se vuelve a recomponer. Bueno, en este caso particular, ellos destruían, seguían, después ahí seguramente crecían nuevas formas, continuaban y iban destruyendo a su paso, ¿bien? Pero para poder sobrevivir, era una cuestión de subsistencia. Eran cazadores y recolectores, ¿sí? Quiere decir que cazaban animales, recolectaban frutos, recolectaban plantas, es decir, comían lo que pescaban, cazaban, o los frutos y raíces que recolectaban. Todo en este periodo donde también se organizan en pequeñas tribus. Quiere decir que ya se van juntando pequeños grupos de personas que van a ir entendiendo todo este proceso de esta manera en la que estamos relatando hasta ahora. Entonces, en ese largo caminar, ¿sí? Se van estableciendo esos lazos donde los pequeños grupos o tribus empiezan a tener cada vez más relación. Sonaba fuerte el tiempo. Eran nómadas, ¿sí? Esto me dijeron que lo habían visto en primaria. Los nómadas eran los que continuaban su viaje hasta volverse sedentarios, ¿sí? Se tenían que desplazar a otros lugares para encontrar alimento. Por eso hablábamos también de economías destructivas. Vivían al aire libre, en cuevas o cabañas que construían con ramas y pieles. ¿Está? Ahí también viene el efecto de utilizar la piel. Las ramas, bueno, cuando dice vivían en cuevas, muchos de los descubrimientos, sobre todo las pinturas rupestres, que después vamos a ver lo que son,
eran pinturas rudimentarias donde ellos nos relataban su vida. Empezaba a cobrar el simbolismo, el relato de la vida de ellos dibujada en las cuevas. ¿Está bien? Entonces, cuando se analizaba, cuando la arqueología encontraba este tipo de lugares, de espacios, entendía mucho más de la vida de estas culturas. ¿Está? Y en ese entender de las culturas era importantísimo ver las pinturas, el arte rupestre. ¿Cómo estaba pintado? Bueno, con tinta roja, ¿sí? Era la tinta característica que se utilizaba porque, bueno, la extraían de la sangre de los animales. Entonces, a todo lo que ellos utilizaban, o mejor dicho, todo lo que ellos procesaban, le daban una utilidad, ¿sí? En el caso de la sangre, utilizaban sencillas herramientas de piedra o hueso, el hueso también va a ser importante dentro de este paleolítico, para cazar o cortar, es decir, que si extraían el hueso de un animal, probablemente ese hueso, depende de la forma, podía servir para algún tipo de herramienta. Bien, después les voy a traer algunos dibujos, no sé si los tengo acá, eh, sobre cómo eran las herramientas en ese tiempo. Después el paleolítico se divide en tres. Yo esto generalmente cuando tomo pruebas no lo pregunto, ¿sí? Pero está dividido en tres. El inferior, que es de 4 millones hasta 2 millones, primeras especies Homo, 2 millones hasta 40.000 años, periodo de los Homo sapiens, paleolítico superior, 40.000 a 35.000 hasta los 12.000, que aparece la lanza, el cuchillo, y etcétera, quiere decir que una serie de diseños que tienen que ver con la mejora o el progreso de todos esos elementos. ¿Está bien? El nomadismo, las sociedades dejaban de ser sedentarias, es decir, dejaban de andar, y se volvían nómadas, ¿sí? Eran sedentarios por la necesidad constante de buscar alimento. Gradualmente se volvieron omnívoros, aprovechan lo que la naturaleza les daba. El nomadismo será una forma de no establecerse en un lugar específico a partir del desarrollo de nuevas formas de adaptación. La necesidad de ropa, de alimentos y la relación con el medio ambiente, es decir, adaptarse a las cuestiones climáticas más complejas. ¿Estamos? Esto tiene que ver con las glaciaciones. Algo de esto van a ver en el primer trabajo que les voy a dejar, ¿sí? Que es una evaluación domiciliaria, seguro. Que va a hablar de todo esto, ¿sí? Vayan tomando nota de lo que voy diciendo, por eso digo, miren las clases, no se pierdan. Cuando hablamos de la relación con el medio ambiente, justamente la película que les voy a dejar tiene que ver con esto. Allá tienen una imagen de las cavernas, ya con el fuego inventado, ¿sí? Cómo era la vida en las cavernas y cómo era este viaje constante que están haciendo las tribus. La conquista del fuego en su forma de vida eran bandas, ¿sí? Cuando hablamos de estas tribus también les llamamos bandas, que son varias familias que viajan juntas, aisladas y de competencias violentas, ¿sí? Entre tribus, pero también con los animales era la competencia violenta. Con un jefe de liderazgo fuerte y temporario, ¿sí? Entonces acá empieza a aparecer la imagen del poder como tal, ¿bien? Cuando se empiezan a juntar en pequeñas bandas, en pequeñas tribus, aparece la imagen muy fuerte del poder que tiene que ver con una forma de liderazgo. Si ustedes se ponen a analizar, si acá aparece un líder, hasta el día de hoy, siempre las sociedades se enmarcaron dentro de la necesidad de tener a alguien que las dirija, sea pequeña o grande. ¿Está bien? Entonces acá aparece una figura temporal que parece ser el líder de todas estas tribus. Probable división gradual por sexo, es decir, la especificación del trabajo. Las mujeres se ocupan de tal cosa, los hombres se ocupan de tal otra. Generalmente los hombres iban a cazar, las mujeres se quedaban dentro de lo que era la estructura del cultivo, ¿sí? O del cuidado de los chicos. En forma de clanes conformaban sociedades igualitarias. Más allá de lo que acabo de decir, esta especialidad del trabajo, eran sociedades mucho más igualitarias que ahora en cuanto a la distribución, no digo en cuanto a la relación hombre-mujer. Ya sabemos que estas son sociedades patriarcales. Cuando ustedes escuchan el patriarcado en la actualidad y demás, nos estamos refiriendo a este concepto, ¿sí? Sociedades patriarcales, que vienen de la prehistoria. ¿Estamos? Con el descubrimiento del fuego comienza a cocinarse en ollas, además de que esas ollas se empiezan a diseñar mucho mejor, con esta manipulación de los elementos que tienen las especies.
Estas son las imágenes de pinturas encontradas en cuevas, ¿sí? Y de arte rupestre. Fíjense la característica, que es algo de lo que decía recién. El color de la pintura es mayormente rojo, ¿sí? Pero van relatando lo que van encontrando en su paso. ¿Está? Por ejemplo, animales salvajes muy grandes, que probablemente les sirviera para comer mejor. Distintas especies de animales, es decir, su vida pasaba por el elemento de la relación con los animales. Voy a cazar animales porque me sirve para comer. ¿Está? Creo que acá no hay ninguna imagen de cazadores, pero bueno, también tiene relación con eso. Pero a lo que vamos es que lo central de todo este análisis es la importancia, la relevancia que le dan a estos animales. ¿Está? Es algo importante en su vida. Y esto que no sé si va a andar, capaz ya lo vieron también, a ver si funciona. Sí. La Tierra. La verdad no eso sea. Las negras. Las negras de las personas. Varias edades más tarde.
además son muy sabrosos. Sí, pero no podemos tratar de cazar algo, alguna cosa más grande, ¿Qué? ¿Alguna ardilla? como un búfalo o un mamut. ¿Quieres que nosotros casemos a un mamut enorme de 5 toneladas? Sí, ¿por qué no? Creo que podríamos hacerlo, jefe. Ah, mira a nuestros ancestros. Ellos no cazaban cosas grandes, ¿no ves? Cazaban bestias muy pequeñas y muy redondas. Sí, no sé qué pueden hacer esas cosas. Y yo, tal vez no sabía dibujar conejos. ¡Vámonos rápido! ¡Han visto a Lord! Excelente. Escuchen, aseguren el valle y saquen todo el hierro. ¿Qué tienes, señor Blue? ¿De qué carajo? Comiencen a sacar el hierro, el metal que está en la tierra. Ah, el hierro. De la tierra, claro. ¿Qué sabemos construir? De seguro de las tierras malas, los fracasados de la historia. Bien, hasta ahí, este fragmento de la película que tiene el nombre, si la quieren buscar, ubicar, creo que está entera en algún lado. Lo que está mostrando son algunas cuestiones características que están atemporalmente planteadas, ¿no? Primero, cuando cae el meteorito, ¿sí? Que se supone que después de ahí sale una pelota de fútbol, no es así, saben que no es así, ¿no? Está bien, es un chiste de la película. Bueno, y otra, que en realidad esta parece ser una sociedad prehistórica, ¿sí? Que quedó ahí medio englobada en ese espacio, digamos, geográfico, y que después se encuentra con otra sociedad muy, pero muy avanzada mucho tiempo después. Estamos hablando de la edad de los metales, porque ellos ya vienen con metales, la otra sociedad. Entonces lo que está mostrando en realidad es el choque de culturas, ¿bien? Como una cultura que se encuentra con otra, ficticiamente, una parece ser más avanzada y destructiva, y la otra parece estar un poco más armoniosa con el medio ambiente y más tranquila. ¿Bien? Sin tener más allá de su visión
que la búsqueda de animales mucho más grandes para poder comer. Por eso Ir sale corriendo a buscar mamuts. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Vieron en las piedras cómo iban relatando la escena de lo que estaban viendo. Eso también, ¿sí? Es muy particular. No hay relatos de fútbol, por eso decía que eso no existió. Pero sí hay relatos de cómo se cazaba en ese momento, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué elementos utilizaban? La búsqueda de animales mucho más grandes en el mar, ¿sí? Por eso de ahí después van a derivar los arpones y bueno, todos sus derivados. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ninguna de todo lo que dije? ¿Ninguna? Bueno. Entonces ahora sí, saquen la carpeta, que les voy a dar una actividad.